Bendiciones y muy buenos días a todos los integrantes del grupo. Un placer nuevamente saludarlos en esta hora y agradecido de Dios por todo lo que Dios ha hecho con nosotros en esta semana. Espero ustedes también se encuentren bien y que a pesar de los vientos de tormenta que soplan, recuerden que las tormentas no duran toda la vida y que Dios tiene control sobre todas las cosas. Reciban un saludo del apóstol Rey, de toda la familia de Casa de Oración, la pastora Zenaida y de su servidor. Bendiciones, un abrazo y feliz inicio de semana. Eso voy a seguir en esta mañana, la segunda parte de la elección de Jonatán, en que encontramos en Primera de Samuel, el capítulo 18:1, y vamos a hablar de esos tres pactos, ¿verdad?, que hizo Jonatán con David, recordándoles que las decisiones marcan nuestra existencia y que la bendición de Dios siempre estará sobre nuestras vidas. Recordemos, verso 18 de esa lección de Jonatán marcó la vida, ¿verdad?, no solamente de él, sino de su familia. Y dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Verso 3. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él lo amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y en esta mañana vamos a ver esos tres pactos que hizo Jonatán con David. Y aquí en el capítulo 18 está el primero. Dice que su alma quedó ligada a la de David. Y David era un jovencito, aparentemente unos 13 años, porque recuerden que en el pueblo de Israel más de 13 años ya entraba como hombre, menos de 13 años era joven. Y David era muy joven cuando mató a Goliat. Debemos recordar que David entró a la corte de Saúl con la cabeza de Goliat en la mano. O sea, entró con la cabeza del principado, del que retaba a los escuadrones del Dios Altísimo, y Jonatán estaba ahí. Y Jonatán allí no solamente quedó impresionado, sino que su alma quedó ligada. Cuando David entra, el nombre de David significa el amado, el amado. Pero Saúl, que estaba reinando en ese momento, era un rey ilegal, porque era de la tribu de Benjamín, ¿ok? Y estaba establecido por Dios que los reyes de Israel venían de la tribu de Judá. Entonces, Jonatán hace una conexión con todo esto, y él sabe que su padre es ilegal, que él mismo es ilegal porque viene de la descendencia de la tribu de Benjamín. Y Jonatán hace una conexión con David. Por eso dice que su alma quedó ligada a la de David. Esta palabra, muchas veces cuando los judíos la usan, dicen que el alma quedó ligada. Esa palabra viene también de conspirar, de conspiración. Y esto va por la línea de respirar con alguien. O sea, cuando él dice que su alma quedó ligada a la de David, él dice que estamos respirando igualmente tú y yo. Y entonces ese es el primer pacto que hace Jonatán. La vida de David queda ligada a la de Jonatán. O sea, respiramos el mismo aire. Es como cuando nuestra vida queda ligada a la vida de Cristo. Y nosotros somos portadores de esa vida y respiramos la vida de Cristo. Los judíos, cuando hablan de alma, hablan de vida. O sea, que lo que está diciendo aquí en esta parte Jonatán es: mi vida queda ligada a la tuya.
Ese es el primer pacto, por eso él se quita su ropa, su espada, su arco y su talabarte y dice, vamos a ir juntos en esta vida, vamos a cumplir los designios que Dios tiene para ti juntos, porque Jonatán allí cuando vio a David entrar, tuvo la revelación de que entraba el ungido de Dios. Y aunque su padre era el rey, él sabía dónde estaba parado. Él sabía lo que Jehová había hablado sobre David. ¿Por qué? Porque tuvo la revelación en su espíritu. Y una de las cosas que él primero reconoce es que por la línea establecida por Dios, que era que los reyes venían de la tribu de Judá, su padre estaba ilegal porque la línea de su padre era de la línea de Benjamín. Por consecuencia, él también venía por esa misma línea. El segundo pacto que hace David, o Jonatán con David, se encuentra en el capítulo 20 de Primera de Samuel. Y el 20:13 dice así, pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Verso 16. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Allí está el segundo pacto que hace Jonatán con David. Y dice, Jehová sea testigo. Jonatán sabía que Jehová había puesto su mano sobre David para bendecirlo y hacerlo rey. Por eso, él entendiendo esto, él sabía que David se iba a quedar con todo. Y él hace pacto y dice, yo lo voy a proteger de los enemigos, porque yo entiendo que quien Dios escoge y lo unge, pues también lo protege, lo lleva adelante y lo ayuda a que todas las cosas se le den en el camino. Jonatán sabía que los enemigos de David iban a ser destruidos, inclusive su padre. Y él, como conocía las leyes establecidas en ese tiempo, cuando un rey tomaba el trono, destruía a todos los descendientes del rey anterior. Y aquí Jonatán le hace jurar a David que iba a bendecir, que iba a ayudar a todos los de su casa y él sería segundo de David. Este segundo pacto Jonatán lo hace para su futuro y para con toda su descendencia. Y él tuvo esa revelación de lo que Dios iba a hacer con David. Y recuerde que el hijo de David, Jesús de Nazaret, venía por esa línea. Cuando vemos la genealogía de Jesús, pasa por la línea de David. Entonces, Jonatán estaba ligando su vida y la de su familia, ¿verdad?, al ungido de Dios. Es como cuando usted y yo hemos ligado nuestra vida y hemos prometido darle nuestra vida a Dios. Recuerde que David cumplió su parte del pacto, aunque Jonatán no la suya. Él cumplió con Mefiboset, ¿ok? Porque el ungido siempre va a guardar su palabra. Por eso Dios no miente. Lo que te dijo, la palabra que soltó sobre tu vida, si la crees, si caminas en ella, vas a poder verla realizada en tu existencia. El tercer pacto se encuentra en Primera de Samuel, verso 23
hasta el 16. Y lo vamos a leerlo. Primero de Samuel capítulo 23, 16 dice: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Orés y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Orés, y Jonatán se volvió a su casa. Este es el tercer pacto que hace Jonatán con David. Dice: y tú reinarás sobre Israel, y le refuerza: y mi padre lo sabe. O sea, es un pacto donde el Jonatán dice: y yo seré segundo tuyo. Esta palabra que usa Jonatán en hebreo quiere decir: yo seré tu doble, yo seré tu copia. Y es bien interesante porque estamos hablando del ungido de Dios. En ese momento David había sido ungido. Recuerden que Saúl fue ungido como rey, ¿verdad? El aceite con que lo ungieron estaba en un vaso de barro, pero David, el aceite estaba en un cuerno. O sea, es una unción diferente. Es una unción diferente. Recuerde que la unción es la capacidad para realizar un trabajo, algo encomendado por Dios. Y aquí Jonatán está hablando en lo espiritual. ¿Ok? El primer pacto dice que su alma quedó ligada al ungido. Ellos estaban respirando el mismo aire. ¿Ok? Su vida estaba ligada a la vida de David. El segundo pacto lo hace con toda su descendencia. El tercer pacto es más profundo, porque ahí Jonatán sabe que David va a ser rey, y él ahí le dice: tú serás primero y yo segundo. Y te recuerdo que esto lo que él le quería decir era: yo seré una copia tuya, yo seré un doble tuyo, yo viviré mi vida a través también de la tuya. Jonatán allí le decía a David: yo quiero ser la duplicación del ungido, y tú has sido ungido por Dios. Y fíjese que usted y yo hicimos pacto con el ungido, con Dios mismo. Hicimos nosotros pacto. Entonces, tú quieres la unción de Cristo. La Biblia dice: yo soy el olor de Cristo. Y eso lo escribió el apóstol Pablo. O sea que tú y yo debemos representar al ungido de Dios, a Cristo, sobre esta tierra. Es interesante porque mucha gente hoy quiere todos los beneficios del reino, pero no quiere parecerse a Cristo. Y recuerdo el texto que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero esta palabra allí, sin santidad, quiere decir sin parecerse a Cristo. ¿Ok? No veremos a Dios. Y ¿sabe qué? Tú y yo somos la manifestación de Dios sobre esta tierra. Tú y yo debemos conocer a Cristo para darlo a conocer. Y nuestra vida tiene que estar ligada a Cristo. Ya Él cumplió con todos los beneficios, con todos los pasos para que nosotros podamos vivir en esta tierra como vencedores. Pero muchas veces nosotros no aplicamos o no cumplimos el pacto. Recuerda esto: en todo lugar se manifiesta Cristo en tu vida, pero tienes que manifestar el olor de Cristo. Pablo lo decía: somos el olor de Cristo, pero un perfume encerrado, sin quitarle la tapa, sin accionar el aspersor, no produce el olor que tiene dentro. Entonces, muchas veces nosotros estamos en este mundo, decimos que somos de Cristo, pero tenemos la tapa del frasco cerrada o el aspersor no accionado, y por eso la gente no siente el olor de Cristo cuando nosotros llegamos a sus vidas.
O sea que el asunto no es si tenemos la unción o no, sino que si tenemos el frasco destapado. Volvemos a Jonatán, e hizo 3 pactos poniendo su vida en manos del ungido. Él vio la prueba que el ungido, que David era de la tribu de Judá, liga su alma a la de David. El segundo pacta por su familia. Y el tercero iba a ser un duplicado. Pero ¿qué pasó? Jonatán muere con su padre y no logra los pactos. Se quedó con Saúl y murió con Saúl. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Porque podemos hacer todos los pactos que queramos. Pero si nos quedamos con Saúl, morimos con Saúl. Mira, hoy puedes tener toda la bendición, puedes tener mucha palabra, pero si luchas entre el reino de Dios y el de Saúl, hay que tener cuidado. Hoy, en este tiempo, en esta crisis que tomó al mundo, en esta situación tan dura, tenemos que darnos cuenta en qué reino estamos viviendo. Si en el reino de Dios o en el reino de Saúl. El reino de Saúl representa todo lo que proviene de la carne y todo lo que proviene del hombre. Y quiero recordarte, y esta frase es la frase que vamos a utilizar esta semana para ponerlo en el sitio visible, como siempre te digo, ¿ok? No podemos obedecer a Dios a mitad. Te lo repito, no podemos obedecer a Dios a mitad. Y fíjese que Jonatán no cumplió los pactos y lo único que queda de Jonatán es un hijo lisiado. Y usted de ahí en la Biblia va a encontrar la historia de Mefibosé, pero recuerde que Jonatán decía que su alma estaba ligada a David, había hecho los pactos allí, pero nunca se retiró de debajo de la unción de su padre. No podemos obedecer a Dios a mitad. Entonces, mire la diferencia. El espíritu de Saúl odia la adoración. Y adoración es amar extremadamente. Y eso nos tiene que llamar a una reflexión. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas en este tiempo? ¿En qué medida la adoración ha crecido o ha disminuido en nuestras vidas? El espíritu de Saúl, que siempre busca sus beneficios propios, ¿verdad? Odia la adoración. El espíritu del ungido no solamente adora, que ama extremadamente, sino también sirve y ayuda a otras personas a salir adelante. En tiempos de crisis es cuando los adoradores comienzan a servir y a servir con más fuerza. En el campo de batalla puedes tener toda la fe, pero si estás atado a la gloria de los hombres, allí nos quedamos. Y fíjese que hoy hablamos de mucha fe. La gente que quiere hacer la voluntad de Dios, pero aún haciendo la voluntad de Dios, quedan en el camino. Hay personas que Dios les ha dado dones, que Dios les ha dado habilidades, pero esas habilidades pues las han puesto bajo el espíritu de Saúl y no bajo el espíritu del ungido, no bajo el espíritu de Cristo. Por eso es que muchas veces lo que comienza, ¿verdad?, con una visión, sufre una transformación porque nace en el espíritu correcto, pero no tenemos el carácter para decidir dejar lo que tenemos que dejar y seguir a Cristo. No debemos vendernos al espíritu de Saúl. Hoy mucha gente que no ha en esta situación ha buscado en sus fuerzas, con sus habilidades, y han hecho alianzas con gente que no adoran a Dios, que no tienen nada que ver con lo que Dios ha establecido, y que ni Dios, Cristo ni Dios está por ninguna parte de sus conversaciones.
Por eso debemos nosotros tomar un tiempo y ver en dónde estamos y por qué estamos en ese lugar. La Biblia nos enseña que Jonatán tenía un corazón puro, que su corazón estaba correcto, pero no se salió de la cobertura de su padre Saúl. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué se iba a rebelar contra su padre? Él no se iba a rebelar contra su padre por la línea de gobierno, pero él no podía quedarse con su padre porque sabía que Dios lo había desechado y sabía que era un rey ilegal, estaba ilegal. Entonces Dios le da la visión, Dios le da la revelación, pero él se quedó, aunque tenía un corazón puro, se quedó con Saúl y murió con Saúl. Mire, una cosa es cumplir la voluntad de Dios, otra es tener su corazón. Entonces la pregunta para nosotros en esta mañana podría ser, ¿qué quiere usted? ¿La voluntad de Dios en su vida o el corazón de Dios en la vida suya y la mía? ¿Qué queremos nosotros? Porque muchas veces podemos cumplir la voluntad de Dios y perder los beneficios de Él. Porque si usted ve en la Biblia, la voluntad de Dios siempre se va a cumplir, porque nadie le gana a Dios. Se va a hacer lo que Dios ha estipulado que se haga. Pero cuando usted tiene el corazón de Dios, ¿verdad? Usted puede fallar, puede a veces, como decimos, patear el balde, pero si su corazón está correcto en Dios, le va a pasar como le pasó a David. Usted le puede encontrar a David muchas más fallas que a Saúl, pero dice la Biblia que su corazón era conforme al corazón de Dios. Algunos podrán pensar en este momento, ¿y por qué? O sea, si la Biblia dice que debes honrar a tu padre y a tu madre, ¿por qué Jonatán tenía que separarse de Saúl? Una cosa es que él no iba a deshonrar a su padre. Otra cosa es que siguiera el espíritu o el pensamiento que su padre estaba manifestando. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Nunca pelees con Saúl, pero no pelees al lado de él, porque sus batallas no eran en la línea de Dios. Era por sus beneficios propios, era por su gloria, no buscaba la gloria de Dios, buscaba su propia gloria. Y fíjense que su desobediencia, ¿ok?, lo llevó a que una amalecita lo matara. Dios le había dicho que tenía que destruir a los amalecitas en una batalla, que no dejara a ninguno, pero él perdonó la vida de varios amalecitas. Y siempre la desobediencia produce sus consecuencias. A Saúl, estamos hablando de ese espíritu que quiere siempre lo de él, que odia la adoración, ¿ok? Y adoración, vuelvo y te lo repito, es amar extremadamente. Y si amamos a Dios extremadamente, lo primero en nuestra vida es todo lo que Él ha puesto, todos sus principios para nosotros cumplirlo. Entonces a Saúl siempre lo destruye una desobediencia del pasado. Quiero repetírtelo, que a Saúl, a ese espíritu, siempre lo destruye una desobediencia del pasado. Por eso debemos alinearnos a Dios, debemos reconocer nuestros errores y enderezar entonces el camino, porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Jonatán hace 3 pactos con David, lo reconoce como el ungido, dice que quiere ser su duplicado, dice que van a respirar el mismo aire, le pide que no borre su nombre de cuando él sea rey, pero no tuvo el carácter para abandonar el espíritu que funcionaba con Saúl. Por eso, cuando Saúl muere, Jonatán también muere. Y como te dije, lo único que queda de Jonatán es un hijo lisiado. Entonces tenemos que tener cuidado cuando
hemos hecho pacto con el Eterno y Él ha hecho pacto con nosotros y Él cumple la parte de su pacto. Lo importante es que nosotros podamos hacer un análisis de nuestra adoración. Así que en esta semana hagamos un análisis de cómo está mi adoración. ¿A quién estoy amando yo extremadamente? ¿A dónde está puesta mi mirada? ¿A dónde está puesta mi confianza? Porque Jonatán sabía y tuvo la revelación completa del ungido de Dios que era David, de todo lo que iba a pasar con él. Hace los pactos, pero no tuvo el carácter de dejar atrás aquello que le impedía llegar a la bendición que Dios tenía para él. O sea, que podemos conocer cómo termina todo y no tener el carácter para romper y quebrar aquellas cosas que nos atan para seguir adelante. Sean bendecidos. Ha sido un honor para mí poder compartir con ustedes. Los invito para que el próximo domingo vamos a terminar esta serie de los pactos de Jonatán, la elección de Jonatán, para cerrar toda esta enseñanza. Pero analicemos esta semana un hombre que, conociendo la revelación, conociendo al ungido, ligando su alma y haciendo pactos, termina siendo destruido por caminar en el espíritu incorrecto. Señor y Dios, estamos agradecidos de ti por tu cuidado, porque tú eres fiel y eres un Dios de pacto, que cumples tus promesas y que todo lo que has hablado sobre nuestras vidas, reconocemos que es una realidad. Gracias una vez más por permitirnos comunicarnos, gracias una vez más por entender que sin ti no podemos avanzar y que sin ti nada podemos hacer. Señor, gracias por este día, gracias por todos nuestros hermanos y amigos que siguen las enseñanzas y gracias porque hablas a nuestro espíritu y podemos seguir adelante. Gracias, mi Dios, porque sabemos que los adoradores son indestructibles, porque tú siempre vas a defender a aquellos que te aman extremadamente. Pero tú, Señor, nos amas mucho más a nosotros. Gracias por la sanidad. Gracias por los caminos que has abierto, las puertas que has abierto y las bendiciones que has traído a nuestras vidas. Una vez más les recuerdo, ámense, salúdense y respétense. Bendiciones para todos.